Las fracciones decimales, entonces, es nuestra última parte del conjunto de los números reales que vamos a estudiar. Y para ello vamos a definir qué quiere decir fracción decimal. Entonces, basta con identificar, primero vamos a hacerlo gráficamente y luego desde la representación en la recta numérica. Observen que cuando me dicen que el 20%, el 30%, el 10%, estamos hablando de un porcentaje y eso me lleva a que la división la debo hacer de la circunferencia en 100 partes iguales. La fracción decimal lo que me dice es, yo puedo dividir mi parte entera en 10 partes, en 100, en 1000, en 10.000. Es decir, que el denominador siempre va a ser una potencia de 10, es decir, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Acá tenemos un ejemplo de, pues, que comúnmente usamos, que son los porcentajes, y decimos el 8%, el 7%, y lo único que indica es que estamos tomando 8 partes de esas 100 que se dividió el círculo, 10 partes de esas 100 o 7 partes o 35 partes de esas 100 partes. Y nuestro círculo de la izquierda lo único que nos está indicando es que si yo estoy hablando de porcentajes, 50 partes es tener la mitad de la circunferencia, es decir, que el 50% me indica efectivamente esa mitad de la región completa. ¿Listo? Esto es como un ejemplo gráfico simple para indicar lo que son las fracciones decimales. Pero si quisiéramos ver, por ejemplo, una fracción decimal, diríamos en potencias de 10, podríamos decir que el mismo círculo dividido en 10 partes nomás. Ahora, observemos aquí en la representación de la recta numérica. Entonces sabemos que en la recta numérica nosotros tenemos números positivos. En este caso vamos a hablar de los reales negativos y de los reales positivos porque tenemos la certeza allí de que todo lo que hemos trabajado entonces implica un estudio de números que hay, no únicamente enteros, sino además números que se pueden indicar como fracción o como un racional, es decir, un decimal, y también los irracionales, que son las que están en radical, que no tienen raíz exacta. Como ya hemos estudiado todo eso, podemos hablar con tranquilidad y decir que entonces al lado derecho están los reales positivos y al lado izquierdo los reales negativos en esta recta real. Ahora, si yo quiero indicar, por ejemplo, la décima parte, o sea, un décimo, sería una fracción decimal. ¿Por qué? Un décimo tiene como denominador potencia de 10 porque es 10 a la 1. También puedo decir que la unidad la voy a dividir en 100 partes, o sea, 10 a la 2. O que puedo dividirla en 1000 partes, o sea, 10 a la 3. Todas esas son fracciones decimales porque su denominador es potencia de 10. Ahora vamos a observar qué ocurre. Voy a borrar aquí y solamente voy a tomar las 10 partes de las que estamos hablando. Entonces tomemos otro color y digamos en la unidad, supongamos que acá hay una unidad. Esta unidad para que sea fracción decimal, entonces debo dividirla en 10 sectores iguales. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí no me quedaron completamente iguales, pero podemos hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Hay 10 lugares. Entonces, si yo quiero tomar 3 décimos, entonces, ¿dónde estaría ubicado 3 décimos? Cuento un décimo, 2 décimos, 3 décimos. Por lo tanto, este sería mi 3 décimos. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si en lugar de tener una potencia como 10 a la 1 tenemos una potencia 10 a la 2? Es decir, que la división de la unidad ya no es de 10 partes, sino de 100 partes.
Entonces tenemos acá 3 décimos, pero voy a borrar y ahora voy a decir que la unidad la voy a dividir en 100 partes. Ya no va a ser de 10, sino que vamos a hacerlo sobre 100, es decir, una centésima. Entonces obtenemos aquí el 0 y pongámosle que sea negativo, es decir, que va a estar aquí a la izquierda. Entonces aquí está la unidad, el todo, el 100%, o sea, 100 centésimas, es lo mismo. 100 centésimas al lado izquierdo. Este 1 corresponde a 100 centésimas. ¿Y qué quiere decir eso? Que tomé las 100 partes de 100 que habían. Es decir, que yo podría aquí hacer tantas divisiones hasta llegar a 100. Pero voy a hacer algo más práctico y es distribuir mi regla, mi recta numérica, en 10 partes, pero sabiendo que cada parte tiene 10 divisiones para poderlo hacer más ejemplificado. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez no me quedo igual, vamos a hacerlo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Pero observemos, acá no estamos hablando de décimos, estamos hablando de centésimas. Por lo tanto, yo cuando quiero tomar, por ejemplo, 30 centésimos, entonces, ¿dónde quedará 30 centésimas? Sabemos que acá hay 10, acá hay 20, acá hay 30. Recuerden que cada uno de estos está dividido en 10 partes, ¿sí? Pero pues por términos prácticos lo que hacemos es hacer una escala un poco mayor para que podamos observar qué es lo que está sucediendo. 30 centésimos, entonces sería acá menos 30 centésimas, menos 30 centésimas. Y si lo hablamos en porcentajes sería el 30%, pero a la izquierda, ¿cierto? Ahora, miremos qué pasa al lado derecho. Esta es la unidad y son 100 de 100. Volvemos a hacer lo mismo, dividimos esto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes, garantizando que sean iguales, ¿listo? Entonces yo quiero escribir, por ejemplo, 45 centésimas, o lo que diríamos en nuestros términos más de contexto sería 45%. 45%, entonces vamos a ver dónde es. Voy a usar otro color y entonces digo, acá hay 10%, 20%, 30%, 40% y acá 50%, es decir que la mitad entre ellos dos va a ser mi 45% o mis 45 centésimas. ¿Listo? Vamos ahora, después de haber descrito esto en potencia de 10 y potencia de 10 al cuadrado, entonces vamos ahora a revisar cómo pasar una fracción decimal a un número decimal, teniendo claro ya lo que es una cantidad decimal. No olvidemos, lo único que debemos tener aquí en cuenta es que una fracción decimal es aquella que tiene como denominador una potencia de 10. Entonces supongamos que tenemos 3 décimos y yo quiero convertirlo a decimal. Entonces lo único que voy a hacer, tengo dos opciones, hago la división por aparte como una división de números enteros o simplemente escribo el número y corro mi lápiz, ¿sí? Supongamos que aquí está, aquí inicia, entonces mi lápiz lo voy a correr hacia la izquierda tantas veces me diga el denominador. Es decir, que acá me está diciendo ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Por qué? Porque solamente es dividido entre 10. Entonces, si es 1, pongo la coma y pongo el 0. Tal vez no es tan claro todavía, pero vamos a hacer otro ejemplo. 25 décimas. Entonces, ¿esto qué indica? Que escribo mi 25, supongamos que aquí empieza
y entonces voy a correr hacia la izquierda tantos números me diga el denominador. En este caso, ¿cuántos? Uno solo, por lo tanto solamente corro el 5 y la coma la pongo acá. Es decir, que 25 décimas es lo mismo que 2,5 o que 3 décimas es lo mismo que 0,3. También puedo decir, si tengo 143 centésimas, hagamos primero el de décimas y ahorita hacemos ejemplos con centésimas y milésimas. 143 décimas, ¿qué hago? Entonces yo digo que voy a escribir el número sin comas ni nada y voy a correr mi lápiz a partir del 3 y hacia la izquierda solo una posición como me lo indica la potencia de 10, es decir, que voy a correrla y por lo tanto la coma me quedaría aquí. Solamente una posición desde el 3 y hacia la izquierda una vez. ¿Listo? Ahora hagámoslo con ejemplos desde las centésimas. Por ejemplo, 1434 centésimas. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a escribir mi número 1434, voy a indicarlo con otro color, la coma, para que observen. La potencia es 10 a la 2, es decir, 100. Son dos lugares, desde el 4 y hacia la izquierda. 1, 2, coma. ¿Listo? 14,34. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que es 29 centésimas. Entonces esto sería, vamos a ubicar 29 centésimas, por lo tanto sería el número 29, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo con el otro color como lo veníamos haciendo para que quede un poco más organizado. Y vamos a decir aquí, con amarillo, voy a escribir el 29 y debo correr tantas veces el denominador me diga, es decir, dos lugares. Desde el 9 hacia la izquierda, 1, 2 y coma, dado que aquí ya no hay más cifras, se le agrega un 0. Aquí no ocurrió porque habían las cifras suficientes para colocar la coma y no necesariamente se escribían ceros. Pero en este caso, dado que debo correr dos lugares y la cifra es de 2 y la cantidad es de 2 cifras, entonces debo agregar un 0. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con este número, 3 centésimas. Observemos aquí, 3 centésimas yo debo ubicar el 3, mire que lo coloco alejado un poco. ¿Para qué? Para poder escribir ahora los ceros que necesito correr a la izquierda, que son 2. Es decir, desde el 3, 1. Mire que acá me falta otra cantidad, necesito rellenar con 0. Y ya como tengo los 2, entonces ahora sí digo coma 0. ¿Está claro? Entonces, 3 centésimas, debo correr dos lugares a la izquierda. Como no tengo sino un lugar o una cifra, le agrego otro 0 y le aumento el 0 después de la coma, que es el que me indica la cantidad de enteros. ¿Ya? La parte entera aquí, ¿cuál sería? 14. La parte entera aquí, ¿cuál sería? 0. ¿Sí? Entonces, así, este es 14 parte entera, 2 enteros, 0 enteros. La parte entera es la que está a la izquierda de la coma. Es decir, que en el primer ejemplo, aquí no tiene parte entera, solo parte decimal. En el segundo tiene 2 partes enteras y 5 décimas, 14 enteros y 3 décimos. 14 enteros, 34 centésimas y así, en todos ellos. Y por último, hagamos ejemplos con milésimas y podríamos seguir 10 milésimas, 10 millonésimas, millonésimas, 100 milésimas, pero pues las cantidades serían infinitas, ¿sí? Entre más grande el denominador o la potencia de 10, más pequeñita es la cantidad o la fracción. Entonces, observen en este ejemplo, 25 milésimas. 25 milésimas corresponde a, voy a colocar el 25 y debo correr 3 lugares hacia la izquierda, empezando desde el 5. 1, 2, aumento un 0, 0.
efectivamente. 0 parte entera, 0 décimas, 2 centésimas, 5 milésimas. ¿Sí? Por lo tanto, se lee 25 milésimas. Hagamos un ejemplo adicional para cerrar este bloque y tenemos, por ejemplo, 365 milésimas y observen aquí, escribo el 365 y voy a correr tantos lugares, la potencia de 10 me lo indica. En este caso es 10 a la 3, es decir, que voy a correr 3 lugares, 5, 6 y 3, 0. Y es todo. Por ejemplo, tengo 2,833. ¿Cómo convertir este número a fracción decimal? Entonces, primero escribo el número sin comas. Miren, sin comas. Y ahora voy a colocar en el denominador la potencia de 10 que me indique tantas veces corrí esa coma. Observen que aquí cuántos lugares hay. Hay 1, 2 y 3 lugares. Por lo tanto, esto es 1, 2 y 3. Quiere decir que son 2833 milésimas o 2 enteros 833 milésimas. 5,4. Entonces, tengo el número decimal, lo voy a convertir en una fracción. Entonces, lo único que hago es escribir el número completo y dividirlo por la potencia de 10 que me diga la cantidad de decimales que hay. En este caso solo 1, por lo tanto se dividió entre 10. ¿Listo? Y si yo tengo, por ejemplo, 6,36, entonces sería 636 y lo divido por la potencia de 10 que corresponde a la cantidad de decimales que hay. En este caso son 2, por lo tanto lo divido entre 100. Pero, ¿qué ocurre? Sucede que 54 décimos, 633 centésimas tienen como simplificarse. Entonces la fracción aquí podría ser un poco más pequeña, es decir, 54 la mitad serían 27 y 10 serían 5. Observen que esto es una fracción que no está en potencia decimal, el denominador no es una potencia de 10, pero que corresponde a 27/500 corresponde lo mismo que 5,4 o 54 décimos. Es necesario entender esa equivalencia. Ahora observemos 636 centésimas. Mire que si yo lo simplifico, puedo sacar, por ejemplo, la mitad, como en el ejemplo anterior. Yo diría que esto es mitad de 6,3, mitad de 3,1 y de 16, 8. 318 y la mitad de 100 es 50. Y podemos todavía simplificar más. 318 50avos, entonces digo, voy a simplificar la mitad de 30. De 3 es 1, llevo 1, de 10 es 5, llevo 1 y de 18, 9 y de 50, 25. Y observamos si se puede seguir simplificando. En este caso ya no podemos simplificar más. Pero ¿qué ocurre? En este caso es muy sencillo. Obtenemos de un número decimal una fracción un poco más simplificada, así como acá o como acá. Pero ¿qué ocurre en el caso de estos ejemplos que teníamos desde la fracción al decimal? Si tenemos, por ejemplo, un cuarto. Un cuarto, ¿a qué fracción decimal corresponde? ¿Sí? Un cuarto. Voy a hacerlo aquí de otro color para que tengamos la claridad. Supongamos que tengamos un cuarto y lo queremos pasar a fracción decimal. Entonces, observemos que para yo poder hallar esa fracción decimal necesito completar con este cuarto un múltiplo de 100. Entonces, por eso tendríamos que multiplicar, por ejemplo, aquí por
¿Por cuánto multiplico a 4 para que me dé 100? Entonces sería 25, ¿sí? Es decir, que acá me daría 25 centésimas. Es decir, que el 25%, y ahora más adelante lo veremos, el 25% corresponde a lo mismo que un cuarto. ¡Qué bien! Es decir, el 25% es la cuarta parte de una circunferencia. Exacto. Más adelante entraremos en detalles, pero básicamente lo que quería mostrarles era cómo se convertía la fracción a decimal y el número decimal a fracción. Entonces siempre tengamos en cuenta que si tenemos un decimal, lo convertimos en fracción decimal, ella puede ser simplificada, y que si tenemos una fracción decimal, lo podemos llevar a un decimal muy sencillo. Listo. Veamos, por ejemplo, el 25%. El 25%, ¿sí?, es simplemente, o la traducción de este es que este porcentaje, este símbolo que vemos aquí, corresponde a la división entre 100 partes de la misma unidad, y que lo único que hacemos es tomar 25 de ellas. Entonces, miremos acá, 25%, entonces estamos hablando de que tenemos lo mismo que 25 sobre 100. Y si hacemos esa división como lo acabamos de ver, sería simplemente 0,25. ¿Por qué? Porque corremos las dos cifras hacia la izquierda, 1, 2, 0, es decir que es 25% es multiplicar por punto 25. Observemos otro ejemplo, el 30% o el 150%, también lo hemos escuchado, o el 100%, ¿sí? ¿A qué se refiere cada una de esas expresiones? Entonces, el 30% quiere decir 30 sobre 100, es decir, tomé 30 partes de esas 100 que habían, y por lo tanto, en decimal esto corresponde a 0,3. Ese 0 que hay adicional no lo necesito escribir, porque decir 0,3 y 0,30 o 0,300 es exactamente lo mismo. Son 3 décimas, 0 centésimas, 0 milésimas, y de ahí en adelante cualquier 0 adicional no es necesario escribirlo. Entonces es simplemente 30% multiplicar por 0,3. 150% es dividir 150 entre 100, y observemos que simplificando esto me da lo mismo que 1,5. ¿Por qué? 15 dividido 10, corro una cifra decimal y pongo la coma. Y el 100%, observen que simplemente es que tomé 100 partes de la unidad, pero la unidad tiene 100, es decir que esta es la misma unidad. Observemos que en este ejemplo, estamos tomando más de una unidad y media, porque dice el 150% es el 100% más el 50%, es decir, el todo más un 50% adicional. En cambio aquí, observemos que estamos tomando toda la unidad. Hallemos el 25% de 100.000. ¿Qué quiere decir eso? Este de lo único que me indica es una multiplicación. Y si yo quiero hallar el 25% de 100.000, basta con hacer lo siguiente. Puede o multiplicar 25 sobre 100 por 100.000, o puedo multiplicar por 0,25. Entonces, lo que hago es simplificar los ceros de acá y los ceros de acá. Y en total coloco el 25 más la cantidad de ceros que me quedaron, es decir, 3 ceros. Por lo tanto, el 25% de 100.000 es 25.000. Hagamos otro ejemplo. El 30% de 10.000. O hagamos algo más sencillo, de 15.000. Entonces, ¿cuál sería el 30%? ¿Cuánto sería el 30% de 15.000?
Entonces yo digo el 30% de 15.000, recuerden que el D se traduce en un por, implica que yo voy a dividir por 100 y luego multiplicar por 30, pero entonces puedo simplificar dos ceros de acá, dos de acá, y obtener como resultado 15 por 30. Entonces multiplico y observo que 30 por 3 por 15 me da, 3 por 15 es 45, y 1 y 2 ceros me quedaron, por lo tanto colocamos los dos ceros que quedaron sobrando, por lo tanto el 30% de 15.000 es 4.500. Supongamos que vamos a hallar el 150% de 20.000. ¿Eso qué querrá decir? Pues si lo dijéramos así en palabras más sencillas, sería lo que les expliqué ahora. Sería el 100% más el 50 adicional, es decir, 20.000 más 10.000, o sea, 30.000. Vamos a verificar eso. Entonces, 150% lo multiplico por 20.000. Observen que elimino 1 y 2 ceros de acá, 1 y 2 ceros de acá. Multiplico 15 por 2, me da 30. Y aumento los ceros que me quedaron, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y efectivamente es lo que les dije, es la mitad más el todo. Es decir, 20.000 más 10.000, 30.000. Ahora hallemos como último ejemplo el 100% de... esta tiene una tinta más gruesa, 100% de 50.000. Observen que el 100% es todo, porque simplemente estoy multiplicando por 1. O sea que 100% de 50.000 corresponde a el mismo 50.000. Mire que este es la unidad y 1 por 50.000 da 50.000. Y es todo lo que podemos hablar de porcentajes.